Y bueno, vamos hoy a meditar. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, ¿sí? El capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Regularmente la tarea va al final del sermón, pero hoy la tarea va a ser al principio del sermón, ¿sí? En Mateo 5 tiene tres divisiones principales o tres divisiones naturales. Primero, el Señor da 8 características del creyente en Cristo, ¿sí? Lo vemos ahí por las bienaventuranzas. Luego viene una segunda parte donde el Señor a partir del versículo 13 y al 16, compara a sus discípulos con la luz y con la sal. Y pasa a explicarles también acerca de la ley, lo que ellos habían aprendido en la ley, la forma en la que la estaban aplicando y la forma en la cual quería el Señor que de ahí en adelante todos sus discípulos empezaran a vivir la ley, a aplicar la ley. Y lo explica mediante algunos mandamientos, algunas de las leyes que estaban aplicando hasta ese momento. Y la última parte es una exhortación. Y nosotros nos vamos a sentar en la exhortación. Entonces la tarea va a ser revisar todo el capítulo 5 para que en la semana cuando estén meditando digan, ahora entiendo lo que el hermano quería decirnos, ahora entiendo lo que el Señor quería comunicarnos el domingo. Entonces la tarea es todo el capítulo 5 en la semana, estar meditando las bienaventuranzas, estar meditando esa comparación que hace nuestro Señor cuando nos dice que somos la luz y la sal, y la forma en la que el Señor nos explica ese enfoque espiritual de la ley. Y vamos a situarnos, les voy a pedir que me ayuden a leer, vamos a leer todos juntos, del capítulo 5 de Mateo, del versículo 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. ¿Sí? Los que puedan hacerlo en pie, lo hacen en pie. Los que por alguna razón no puedan ponerse en pie, desde su lugar. Vamos a leer juntos Mateo 5, 43 al 48. La palabra de Dios dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos, sus lugares. Y Mateo 5, el Evangelio según San Mateo, nos empieza el capítulo ahí en el versículo 1, a nuestro Señor Jesucristo observando la multitud que venía de Galilea, que venía de Decápolis,
que venía de Jerusalén, que venía de Judea e incluso del otro lado del Jordán. Dice el versículo 1 que el Señor, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Nuestro Señor se prepara a discipularles e intencionalmente sube este monte. Es una pequeña colina, no es muy escabrosa, es una colina suave, ¿sí? Sí tiene un poco de declive. Si ustedes pueden visitar Jerusalén o ya lo han hecho, nos podrían decir que no es tan escarpada esta cima, pero sí requiere un cierto esfuerzo. Entonces, me gusta imaginar que es tal vez temprano, la gente hace espacio en sus actividades y va y busca al maestro. Ya habían escuchado predicaciones de él, ya la gente había creído, había gente que ya había creído que él era el Hijo de Dios, ¿sí? Dice en el capítulo 4, versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que su fama se había difundido y la gente venía a buscarlo. Y cuando lo buscan, el Señor lo sube a este pequeño monte, a esta cima, y empieza entonces a predicarles, empieza entonces a discipularles. Y en la semana, cuando hagan esta tarea, van a poder ver las enseñanzas que reciben de primera mano. Pero vamos a centrarnos en la última parte, en la parte que leímos. Y vemos que la ley no enseñaba en ninguna parte a odiar al enemigo. En el versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En Levítico 19, si nosotros buscamos Levítico 19, versículo 17 y 18, vamos a ver versículos 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. También en Éxodo 23 vuelve a hacer un señalamiento acerca de esto. Y Jesús definió a nuestros enemigos como aquellos que nos maldicen, que nos aborrecen, que nos explotan egoístamente. Y el amor cristiano es un acto de voluntad y no simplemente una emoción. Por eso el Señor retoma esta parte, ¿sí? Jesús tiene el derecho de pedirnos que amemos a nuestros enemigos. Después de todo, Él nos amó siendo nosotros aún sus enemigos. ¿Cómo sabemos que éramos sus enemigos? En Romanos 5:10, algunos lo saben de memoria, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sabemos que éramos enemigos y podemos mostrar este amor al bendecir a los que nos maldicen, haciéndoles bien y orando por ellos. Cuando oramos por nuestros enemigos nos resulta más fácil amarlos. Dios espera que vivamos en un nivel mucho más elevado que los perdidos que hay en el mundo, quienes devuelven bien por bien y mal por mal. Como creyentes debemos devolver bien por mal como un testimonio de que hemos sido transformados en el amor.
Hoy vamos a meditar, hermanos, en el ser perfectos como Dios. Ser perfectos como Dios. Y uno de los primeros guiños que podemos empezar a copiar de nuestro Señor es el amor al prójimo. En nuestro versículo por excelencia, Juan 3:16, observamos el amor de nuestro Señor. Observamos ese anhelo por nosotros. Aunque éramos enemigos, dice, porque de tal manera hubo en Él ese amor. ¿Sí? Esta enseñanza acerca del prójimo la vemos aquí en el versículo 43. Y Jesús llega a lo que es el clímax y la culminación de su enseñanza ética. El amor cuando el prójimo o cuando aquella persona es nuestro enemigo. A veces no nos dan ganas de orar por nuestros enemigos. A veces nos dan ganas de, le digo a los niños, retorcerles amorosamente el cuellito porque nos tratan mal. Nos sentimos mal cuando alguien nos agrede, alguien nos señala, nos pone algún calificativo, ¿sí? Pero el amor es el principio básico que está presente en toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntan a Él, ¿cuáles son el primer mandamiento? ¿Sí? Dice, amarás al Señor, tu Dios, ¿con qué? Luego, con todas tus fuerzas, luego, ¿sí? Dice, con todo tu ser. Esa es nuestra relación vertical, la relación con Dios. Y cuando le preguntan, ¿cuál es el segundo mandamiento? ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una relación horizontal. Tenemos una relación vertical para con Dios y una relación horizontal para con mi prójimo. Y esa es la enseñanza que nuestro Señor estaba siempre explicando, estaba siempre llevando en su discipulado con la gente. Pero dio varias razones para que nosotros podamos llegar a esta parte. Cuando nosotros amamos a aquellos que nos hacen daño, es un rasgo de madurez. El amor no es una emoción, el amor es una decisión, es una determinación y es un compromiso. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos que el Señor nos amó en todo instante, hasta en la cruz. Ora por sus enemigos, por aquellos que lo están maltratando. Dice, no les tomes esto en cuenta. Se preocupa por su madre terrenal. Y le dice a su discípulo, mira, aquí está mi madre, ahora tómala como tuya. Se preocupa por ella y le dice a su madre, mira, aquí está alguien que puedes tomar como hijo. Se está preocupando por todos. Entonces, Él amó hasta el último momento. Nos sigue amando y nos seguirá amando. Entonces, el amor sabemos que es un rasgo de madurez. También cuando amamos, empezamos a parecernos a Dios. El Padre da buenas cosas, incluso a aquellos que se oponen. Dice que hace salir el sol sobre buenos y malos. No está viendo, no, aquel es un malvado, no le voy a dar sol hoy. No. ¿Sí? Da el sol, dice, sobre buenos y malos, da la lluvia. ¿Por qué? Porque la envía por medio de su gracia, por medio de su amor. Y también el amor al prójimo, ese es un testimonio ante los demás. El amor al prójimo, por supuesto, era parte fundamental de la ley. En torno a esta enseñanza,
Los fariseos le preguntan, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Cuando un joven llega, uno de estos fariseos llega y le pregunta, dice, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y relata entonces aquella historia acerca de aquel hombre que ha sido golpeado en el camino y que pasa el sacerdote y no lo ayuda, y entonces pasa un ayudante del templo y no lo ayuda, y dice, y pasa un samaritano, aquel con el que tenían conflicto, y dice, él sí va y lo ayuda, se baja de su montura, cuida sus heridas, lo cura, lo monta en aquella cabalgadura que lleva, y lo lleva, a una posada, y da dinero al posadero y dice, toma estas 2 monedas de plata, y si hay algo que sobrepase el costo de los cuidados que le des, al regreso yo te lo daré, yo te lo pagaré. Toma responsabilidad aquel samaritano. Y el fariseo escucha la historia y parece que aquel hombre entendió. Parece que aquel hombre entendió que no debería hacer excepción de personas. Luego dice en el versículo 44, el versículo 43 es la enseñanza de los fariseos, y el versículo 44 es la interpretación correcta de parte de nuestro Señor. Dice, amad a vuestros enemigos. No significa que hayamos de complacernos en que aquella persona me haga daño o celebrar la maldad de alguna persona, sino que hemos de desearles toda clase de bienes y bendiciones, incluso orar por ellos. Debemos tenerles no solo compasión, sino también buena voluntad. Para esto recordemos, hermanos, que Dios nos amó cuando éramos enemigos. ¿Qué debemos hacer con ellos? Dice versículo 44, debemos amar a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen. Debemos bendecirles, ¿sí? A todas las personas, bendecir a los que nos maldicen. Bendecir es decir bien de ellos. Cuando les hablemos, debemos contestar a sus insidias e impertinencias con palabras corteses y amistosas, sin responder a sus ultrajes con ultrajes. No digamos que Cristo pide demasiado. No podemos decir eso, porque Él pide lo que Él mismo nos va a capacitar para cumplir. Él nos está capacitando. Diario debemos estar meditando en su palabra, debemos estar trabajando en esa relación personal, vertical con Dios, para que sea posible mi relación horizontal. Si yo no paso tiempo meditando, es posible que aún como creyente yo me ponga a responder una ofensa. Es posible que yo guarde rencor en mi corazón. Si yo no estoy orando por aquella persona, jamás me va a brotar el amor por aquella persona. Si yo no estoy orando por aquel jefe malvado de la oficina que no me dio vacaciones en Semana Santa, aunque él es ateo, ¿sí? O aunque dice que es cristiano, no me dio vacaciones, debo orar por mi jefe, debo orar por mi compañero que se estaciona en mi lugar del estacionamiento que tengo asignado. Dice, me dan ganas de ahorcarlo. No, me deben de darte más ganas de orar por él, ¿sí? Por aquella vecina que le avienta la basura, que algunos hermanos se levantan muy tempranito
levantan la basura de su banqueta, llega la vecina y agarra la escoba y... ¿sí? Debemos orar por ellos. Si no oramos por aquellos que nos maltratan, jamás va a brotar el amor por aquellas personas en nuestro corazón. Entonces debemos bendecirles. Segundo, versículo 44, hacer bien a los que nos aborrecen. Esto es una prueba de amor más efectiva que las buenas palabras. Una parte es bendecirlo, ¿sí? De palabra, pero también dice Jesús, deben hacerles bien. Estemos dispuestos a hacerles todo el bien que esté en nuestra mano y alegrémonos de la ocasión que se nos ofrece para ello. La actitud de ciertas personas hacia nosotros pone de manifiesto que les caemos mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no participamos en sus mismas actividades, porque no participamos en sus borracheras, porque no participamos en sus fiestas. Por eso les vamos a caer mal. Pero dice el Señor, tengan paciencia, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Yo he vencido al mundo. El mundo los va a aborrecer. Nos lo dijo, nos los explicó. Todo un capítulo en Juan. Esa no va a ser tarea para hoy, va a ser para la siguiente semana. Todo un capítulo en Juan para explicarnos que Él ha vencido el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿saldremos victoriosos? Sí. ¿Vamos a sufrir en este mundo? Sí. ¿Nos van a maltratar? También. ¿Les vamos a caer mal? También. ¿Nos van a seguir robando el lugar del estacionamiento? También. ¿Sí? Puede ser a causa de nuestro testimonio cristiano o de nuestra rectitud o de aquellas cosas que hagamos por ellos que también sean ganados. ¿Sí? Habla un versículo muy cortito de que dice, a lo mejor el esposo de una hermana creyente se ha ganado por medio del testimonio de una mujer piadosa. ¿Sí? Debemos también, versículo 44, debemos orar, nuevamente orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Orar como Cristo mismo oró por aquellos que lo ultrajaban y le llevaron a la muerte en la cruz. Lo que nos pide es realista y siempre deberíamos ser capaces de orar por ellos para que el Señor les abra los ojos y les salve. El Señor siempre está trabajando, no solamente por medio de la revelación general que tenemos en Romanos 1, siempre está trabajando en el corazón del ser humano, siempre está anhelando que más personas le reconozcan como Señor y Salvador. Y ese es nuestro trabajo. Por eso dice que somos la sal, por eso dice que somos la luz. Ese es nuestro trabajo. Esa es la comisión que nos ha dado. Pero tenemos el ejemplo de Dios, versículo 45, el ejemplo de Dios. Para ser como Dios nuestro Padre, para que así lleguéis a ser y lo demostréis, y sean vistos como hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Los peores entre los humanos comparten con los demás estos favores de la vida presente, lo cual es un ejemplo sorprendente de la paciencia y de la generosidad de Dios. Dios nos ha mostrado mucha paciencia. Nos ha mostrado mucha paciencia. Buscó de una forma, buscó de otra forma, ¿sí? Siempre estuvo trabajando a nuestro alrededor,
hasta que logró conquistar nuestro corazón. ¿Sí? Las hermanas que son casadas pueden atestiguar cuánto su esposo, hoy su marido, estuvo tratando por muchos medios conquistar su corazón, llegar a su corazón, ¿sí? Pues aún más y de una forma más excelente, el Señor busca conquistar nuestro corazón, ¿sí? No llega con un chocolate, llega diciendo te amo, te estoy buscando desde el principio, desde antes de la creación te anhelaba. Yo te vi cuando eras un pequeño embrión y tú me viste. Y desde ese momento me volví loco por ti. Desde ese momento te he estado anhelando que llegues a tener una relación personal conmigo tan íntima y tan estrecha que ese amor que te tengo lo sientas tú por mí. Ese es el amor que el Señor ha buscado en nosotros y es el amor que debemos tener por aquellas personas que están extraviadas, por aquellas personas que están perdidas, que han rechazado este amor perfecto que es el amor de Dios. Cuando dice ser perfecto es una alusión al Levítico, que significa que nosotros debemos ser maduros o completamente preparados. Es una declaración fuerte de que Dios es la máxima norma de rectitud. Los humanos no pueden alcanzar la perfección o no podemos alcanzar la perfección solamente en Cristo. ¿Cómo debemos entender entonces estas palabras? El versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? La pregunta es importante porque según la contestemos, así entenderemos el concepto de perfección en este versículo. ¿Por qué dice perfección? La perfección de la que Cristo está hablando será o es la que va a determinar cómo vamos a practicar este amor sin acepción de personas. No vamos a discriminar porque es morenito, porque es güerito, porque es chaparrito, porque es alto, porque es sudamericano. No, el Señor no pone acepción de personas. Dice en Apocalipsis que Juan volteó a ver y cuando volteó su vista, dice, vio gente de toda tribu, de toda nación, ¿sí? De cada lugar estaba la gente ahí. Entonces, la perfección de la que Cristo está hablando es aquella cuando en la práctica no hagamos discriminación de nadie. Debemos amar no solamente al hermano, sino también al enemigo. Debemos imitar el amor, no el de los escribas y de los fariseos, sino el de nuestro Padre Celestial. Segundo punto. ¿A qué se refiere la perfección? La perfección de la que Cristo está hablando, es aquella de nuestra comprensión en la ley. ¿Sí? Debemos apartar un tiempo para nuestro estudio personal. Debemos estar meditando diario en la palabra. ¿Sí? No solamente leerla, es bueno leerla, hay algunos excelentes planes para hacer la lectura de la Biblia en un año, pero podemos adoptar otro método. Por ejemplo, si leemos 20 capítulos diarios, más o menos en 7 meses estamos terminando la Biblia, solo por leerla. ¿Sí? Y una vez que terminamos de leerla al menos una vez,
entonces podemos empezar a meditar por partes. Podemos empezar a meditar Pentateuco, podemos meditar profetas mayores, profetas menores, para que nosotros entendamos. Alguna vez un pastor decía, este libro es una carta de amor. En todas estas hojas el Señor nos explica su amor y su paciencia a través de la vida de hombres y mujeres que el Señor decidió tocar su corazón, tocar su vida, tocar su mente, tocar su alma y su espíritu. Y a través de estas historias contenidas en la Biblia vamos a comprender el gran mensaje de amor que el Señor tiene hacia nosotros. Este amor apasionado, este amor desbordante. Entonces, si ya está leyendo 5 versículos, lo animo a que lea 10. Si está leyendo 10, lo animo a que lea 20. Si está orando media hora, lo invito a que se levante media hora antes y agregue media hora a su oración. Y en un año me platica, hermano, lo que usted me dijo no funcionó. El Señor nunca me habló en esa media hora que agregué a mi oración. Entonces, por eso es que debemos hablar de la perfección, de la comprensión de la ley y la justicia que está contenida en la palabra de Dios. Cuando comprendamos el mensaje de nuestro Señor, vamos a ser imparables, ¿sí? Nuestra comunidad necesita que la iglesia cristiana, que la iglesia de Cristo se levante y señale aquellas cosas en las cuales puede ayudar, en las cuales puede estar participando. ¿Será necesario que los cristianos estemos participando en política? Sí. ¿Será necesario médicos, profesionistas, ingenieros, en cualquier profesión, cristianos? Sí. Barrenderos, con cualquier otro tipo de oficio, también. En todos los lugares se necesita de la palabra de Dios. En todos los espacios es necesario que la palabra de Dios inunde, porque la palabra de Dios jamás regresa vacía. La perfección, número 3, la perfección de la que Cristo está hablando, se refiere también a nuestra vida moral en toda su amplitud. No podemos predicar una cosa y hacer otra cosa. Cristo ha expuesto las cualidades de aquel carácter que los discípulos deben tener. En las bienaventuranzas observamos estas características. Son 8 características que el discípulo en Cristo debe tener. ¿Cuál le hace falta? Medite en la semana. ¿Cuál le hace falta? Y vaya por ella, ore por ella, pida al Señor que le dé sabiduría, que le dé discernimiento para tener estas 8 características que el Señor quiere en nosotros. Nos enseña el respeto que debemos también mostrar hacia los preceptos de la ley y que les ha revelado, que nos ha revelado en las profundidades de la ética cristiana. Dios nos pide justicia también en lo íntimo, no solamente en lo público, no solamente al predicar de su palabra, también pide justicia en ese momento cuando estamos hincados en nuestra habitación y estamos orando con Él. En ese momento también exige justicia de nuestra parte. Exige la perfección. Debemos dar cabida en nuestra vida a estos 3 niveles de interpretación. Nuestro amor debe ser sin parcialidad o imparcial. Nuestro concepto de justicia debe ser completo y extenderse a todos los niveles de nuestra vida. Y tercero, debemos ser perfectos en nuestra forma de vivir. Concluimos con el versículo 48 y el Señor termina con una exhortación.
Hay algunos que discuten que es un mandato. Otros lo ven como una petición puntual. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que Cristo dijo a sus discípulos fue, vosotros seréis o vosotros habréis de ser perfectos. Más que un mandamiento a secas, se trata de una afirmación que participa de las cualidades tanto de un mandamiento como de una promesa. Es un mandamiento y es una promesa. Pero ¿por qué los discípulos estarían confundidos? ¿O en qué momento nosotros podríamos confundirnos y decir, yo no puedo llegar a la perfección de Dios? Yo no puedo ser tan perfecto como Dios, pero nos los exige a fin de quitarnos toda ilusión y esperanza de poder entrar en el reino mediante nuestras propias buenas intenciones y esfuerzos humanos. Vamos a ser perfectos cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, cuando nos dejemos guiar por la mano de nuestro Señor y nos dejemos discipular, disciplinar y aprender directamente de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento vamos a ser perfectos. También lo exige para dejarles insatisfechos. Debe de haber en nosotros este sentimiento de que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia. Dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Dice, no lo hagas para los hombres, hazlo para el Señor. Si tú eres un barrendero, sé el mejor barrendero. Si tú eres una esposa, amante, una mamá, una compañera, sé la mejor compañera, sé la mejor esposa, sé la mejor madre. Si eres el esposo, sé el mejor esposo, sé el mejor hijo, sé el mejor profesionista. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para la gloria y para la honra de nuestro Señor y para que el nombre de nuestro Señor sea exaltado, porque es el único que merece la honra y la gloria. Pero también nos los exige para hacernos entender la inmensidad de la obra salvadora que Dios habrá de realizar en aquellos que decidan seguir sus enseñanzas. Solamente cuando vemos la grandeza de nuestro pecado, podemos ver la grandeza de la salvación que Dios ha efectuado en nosotros. Dice la palabra de Dios, aquel que mucho se le perdonó, mucho ama. Aquel que comprende la obra redentora de nuestro Señor, ya no se separa de su Salvador. Aquel que comprende el sacrificio que implicó que nuestro Señor y Dios muriera en la cruz, entonces va y se humilla y dice, ya no quiero ser yo, ya no quiero vivir yo, ahora quiero que tú vivas en mí. Entonces, exige también esto para que Él sea el único que sea merecedor de la gloria. Lo que Cristo nos pide de perfección ética parecería imposible. Les voy a pedir que se adelanten al capítulo 8 y vean el primer milagro que realiza después de que termina de predicar el Sermón del Monte. Y es el milagro de la limpieza de un leproso. Después de que les da el Sermón del Monte, el primer milagro que hace es limpiar de la lepra a un hombre. Nos exige perfección, hermanos, porque Él creará el camino para que nosotros seamos perfectos. Dice que cuando vieron la piel de aquel hombre, parecía piel de bebé, ¿sí?
Cuando vemos un bebé, casi a la mayoría nos dan ganas de comérnoslos porque se ve rosadito, no sé, dan ganas de ser caníbal en ese momento, nos dan ganas de morder aquella piel tan suave, tan tersa. Entonces, dice que así quedó la piel de aquel hombre leproso. Entonces, Cristo lleva a cabo esta limpieza del leproso para terminar de darles el mensaje que Él va a proporcionar de todo lo necesario para que nosotros seamos perfectos, para que nosotros no nos desanimemos. El que limpió al leproso de sus imperfecciones físicas también puede limpiarnos a nosotros de nuestras imperfecciones. Oremos, hermanos. Bendito Padre y Señor, gracias te doy, gracias te damos por esta noche, Señor, que nos has permitido tomar tu palabra, Señor, y meditar en ella. Permite que tu mensaje, Señor, se fije en nuestra mente, sea un pensamiento que en esta semana podamos estar meditando en ella, Señor, y se fije también en nuestro corazón y renazca, Señor, este primer amor y que jamás deseemos apartarnos de él. Bendito Padre y Señor, gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en esta iglesia. Gracias por lo que harás, Señor, en los siguientes días, en las siguientes semanas, en los siguientes años, por medio de esta tu amada iglesia, Señor, que tú has dispuesto en este lugar. Gracias, Padre, porque los mantienes en pie y sobre todo, Señor, porque ellos siguen firmes y buscan esta relación contigo, Señor, y buscan seguir siendo discipulados y enseñados en tu palabra para cumplir el propósito que tú has previsto, Señor, el que tú has tomado para cada uno de nosotros que nosotros cumplamos. Padre bendito, gracias de todo ello y te rogamos también que nos sigas bendiciendo el resto de la semana, Señor, y todo te lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.